El hundimiento de la consulta popular, la resurrección de la reforma laboral, el deplorable espectáculo de gobierno y oposición en la plenaria del Senado y los llamados a huelgas, movilizaciones y paros tienen al país con incertidumbre, con expectativa y a muchos en Colombia con miedo. Bienvenidos a La Clave. Doña María Camila Roa, ¿cómo le va? Muy bien, Juan Roberto, pues... Lo que queda de usted después de semejante semanita. Sí, bueno, semana. Usted sí que tiene una visión de primera mano para contarnos aquí en La Clave qué fue lo que pasó en la plenaria del miércoles en el Congreso de la República. Mire que lo he reflexionado mucho y mi conclusión hoy, no solo tras ver esta semana, sino tras ver lo que ha pasado estos meses, es que hay un hombre, un gran estratega, que finalmente le comprobó cositas al gobierno. ¿Cómo quién es? Efraín Cepeda. El que llama al ministro del Interior un malandrín. El jefe de la banda. Y el que María José Pizarro llama el jefe de la banda. Efraín Cepeda fue el que fraguó o diseñó la estrategia que arrinconó al gobierno. ¿Cuál fue la estrategia? El pasado miércoles. La estrategia fue, no queremos consulta popular, lo que vamos a hacer, gobierno, es revivirle su reforma. Revivirles la reforma laboral que sí les hundieron en la Comisión Séptima. Yo no entendí, y creo que muchos colombianos vale la pena explicarlo, María Camila, cómo se revive una reforma. Es decir, cómo entre gobierno y Congreso acuerdan, oye, nosotros hemos hundido la reforma laboral, revivámosla. Hay un proceso legislativo que se llama la apelación. Esa la presentó el senador Fabián Díaz al día siguiente que se hundió la laboral en la Comisión Séptima. Ah, ya estaba presentada. Ya estaba presentada. Esa apelación se tramita creando una comisión que presenta un informe a favor o en contra de revivir la reforma. ¿Y esa comisión qué dijo? Dijo en 2 informes que no y en 1 que sí. Ese sí fue la clave para que se reviviera la reforma porque se votó en la misma plenaria en la que se votó la consulta popular. ¿El gobierno por qué termina aceptando que se reviva esa reforma laboral? Juan Roberto, laboral? porque no tuvo opción, porque era una incoherencia para el gobierno no querer revivir su propio proyecto por el que señaló tanto a la oposición. Claro, porque son al final del camino, si le entiendo, en esa reforma resucitada están los artículos claves para revivir los derechos laborales, reivindicaciones como recargo nocturno, horas extras, derechos laborales de los jóvenes, las mujeres, licencia menstrual, todo. Claro. Usted da en el punto. Entonces, cuando los arrinconan, le dice la oposición al gobierno, y para el ministro Benedetti se sube al atril cuando ya ve la derrota de que no puede retirar la apelación y le dice a la oposición, ministro, ¿para qué 2 cosas? ¿Para qué reforma viva y para qué consultas? Pero lo mismo? No se me adelante. Entonces, el señor Cepeda le dice al gobierno, oiga, revivamos la reforma. El gobierno dice, listo, hagámosle. En el orden del día de esa plenaria del miércoles dicen, primer orden del día, revivir la reforma, la apelación. A través de la apelación. Sí. Votan la apelación y ahí la votación fue como fue. No, una cosa antes. Primero el gobierno dijo, oiga, no, primero votemos la consulta. Luego miramos la apelación. Lo que quería. No logró cambiar el orden del día. ¿Por qué? Porque ¿sabe qué pasó? Los partidos tradicionales que iban a apoyar la consulta ya le dijeron al ministro, oiga, respete. Le apoyamos su consulta, pero no venga aquí a cambiar el orden del día. Que votemos la apelación. Que votemos la apelación. ¿Qué pasa ahí? Votan la apelación después de 3 derrotas del gobierno, la de no poder cambiar el orden del día, no poder retirarla y no poder aplazarla. La apelación. Con ese ambiente, imagínese usted ya 3 derrotas, dicen vamos a votarla. No tienen de otra. Eso es Benedetti. Eso es Benedetti. Vamos a votarla. Benedetti termina subiéndose al atril y dice, no me parece tan malo, la votan. 68 votos por el sí y 3 por el no. Pero el día anterior a esa votación, en ese mismo recinto, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, estaba furioso. Dijo, qué raro que ahora el Congreso quiera, ahora sí que hay una consulta, una propuesta de consulta popular con temas laborales, quiera revivir el proyecto de reforma laboral. Y tiene razón. Y al otro día le toca a Benedetti decir, sí, lo apoyamos, le jalamos. Mire usted, se tuvieron que contradecir en ese sentido por la rinconada tan tremenda. ¿Cómo fue la votación de esa apelación? 68, mira el número, por el sí y 3 por el no. ¿Qué significa el 68? Que fueron una sola fuerza de oposición y gobierno. Claro. El gobierno y la oposición unidos reviviendo la reforma laboral. Bizarro, ¿no? Sí, señor. Bueno, se surte el trámite de la apelación y viene ahora sí el tema caliente de la votación de la consulta. Pero ojo a esto, se revive la reforma y al minuto ya se está votando la consulta. Efraín Cepeda dice, siguiente punto en el orden del día, se abre el registro para votar la consulta popular. ¿Por qué el afán de Cepeda?
Yo creo que precisamente para salir ya del tema y porque veía que tenían fresquita la derrota del gobierno. Hay que aprovechar este ambiente. Para hundirla. Bueno, ¿qué pasa ahí? Ahí empiezan a ingresar en el Congreso. Hay algo que los periodistas detestamos porque nos dañan las transmisiones y es un sonido de una campana desesperante, sí. Que son unas campanas Desde que tocan. Desde mi época de reportero en el Congreso me acuerdo. Y yo creo que es la misma campana, vieja y todo. Y creo que la toca el mismo. Sí, y hace así, nos hacen la cara a los periodistas así, toca la campana y todos los senadores corren para votar. Juan Roberto, aquí hay una realidad y es que todos los congresistas estaban pendientes ahí viene de la votación. Porque todo esto es de detalles, ¿no? Y Dios y el diablo están en los detalles. Sí, señor. Cuando el campanero toca la campana en los pasillos, sí. En lo que llaman la sede social, donde están los congresistas. Sí, ahí. Tin, 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 tin. Por lo general, ¿usted que ha cubierto Congreso hace cuántos años? Hace 10 años. Perfecto. ¿Cuánto más o menos se demoran en que suene la campana y los congresistas, como en el colegio, entrar a clase, a plenaria? Yo creo que dar un tiempo estimado es difícil, pero eso es 30 segundos a un minuto. Eso rápido. Y más con un proyecto así, claro. Juan Roberto. Entonces, ¿qué pasó ahí? Empezaron a entrar. Entraron, y ese dato no es menor, los congresistas de la Comisión Séptima que estaban afuera porque no podían votar por estar impedidos la resurrección de la laboral. Entran corriendo. Entra Wilson Arias, por ejemplo, que es del pacto histórico, que no puede votar, entra y vota rápido. Y es una cuestión, hicimos el cálculo de 2 minutos 20 segundos en los que estuvo abierto el registro. Pero eso alguien diría, eso puede ser una eternidad. Esos 2 minutos y pico. Yo lo sentí como una eternidad. Claro, pero hoy lo miramos y fue poquito tiempo. Pero digamos, para efectos de esa entrada, que alguien dirá, pero ¿por qué se centran tanto en eso? Porque de eso se está pegando el gobierno. Exacto. Para decir que Efraín Cepeda les hizo trampa y cerró rapidísimo e irregularmente la votación de la consulta. En eso irregular me voy a basar, Juan Roberto, porque hemos revisado tanto la ley quinta de 1992 como la ley 1431 del 2011 y Efraín Cepeda no cometió ninguna irregularidad. Él podía determinar el momento en que se cerrara. Pero el procurador anunció que va a investigar lo que pasó en esa comisión. ¿Qué va a investigar? No sé por qué, y además él mejor que nadie sabe cómo funciona esto. Eso es lo que no entiendo. Yo creo que va a investigar para dar tranquilidad a las partes. Puede ser un buen mensaje a sus mismos amigos del Congreso, a los del Pacto Histórico, pero lo que dice la ley es que hay 30 minutos para votar, hasta 30 minutos, pero que si la votación surte antes, el presidente tiene la potestad de decir se cierra el registro. ¿30 minutos entre qué y qué? Entre la apertura del registro para que los senadores pongan su voto y el cierre. ¿Cómo se abre el registro? Lo hace la Secretaría General. ¿Qué dice? Dice, el presidente le ordena al secretario abra el registro y el secretario dice, abierto el registro. Entonces el sistema abierto el registro para votar X proyecto, en este caso la consulta. Y empiezan a correr los 30 minutos. Ok, 30 minutos dice la norma. ¿Por qué hubo votos a mano? Votos que es la manuales. Alegadera por el tema del papel, el famoso papel amarillo y la otra hoja. Los congresistas tienen un sistema muy efectivo, eficiente para votar, ahí pueden registrar su voto, pero hay veces que los que llegan corriendo no alcanzan a llegar a su curul, entonces desde la entrada le gritan al secretario y dicen, roba, vota, no. ¿Qué pasó? Cuando lo que alega... ¿El voto oral es válido? Sí, claro. Eso es un voto manual. Vargas dice, sí, ese voto es legal. Claro. ¿Y él qué hace? ¿Dónde lo anota? En un papelito. ¿En ese papel? En ese papel amarillo. Entonces él pone, Vargas vota sí, Roa votó no. Exacto. ¿Cierto? ¿Qué es lo que dice el senador Edgar Díaz de Cambio Radical, abiertamente opositor? Que cuando él entra corriendo porque oyó la campana, el secretario dice Edgar Díaz y él dice sí, diciendo que soy yo. En lugar de decir presente. Exacto. Y que ahí él marca sí y después dice... no, sí estoy, pero voto no. Voto no, exactamente. Y él después oralmente dice voto no. Voto no. Y entonces ahí es donde el secretario dice, no es sí, sino no. No es sí, sino no. Y corrigió eso en algo que yo también había visto antes, Juan Roberto, y es que se aclarara una votación manual. Claro. María Camila, esto digamos que suena anecdótico y es el detalle, es del procedimiento porque de eso se está pegando el gobierno para decir que hubo fraude, que hubo trampa, etcétera. Pero hablemos ya de lo político. Sí, señor. ¿En dónde perdió el gobierno? ¿Cuál fue el quid para entender el desastre para un tipo, a un señor como Armando Benedetti, que el presidente lo trae, lo revive, incluso contrariando a muchos de sus partidarios, se fue la mitad del gabinete por no estar con Benedetti, sacó de taco a su ultramano derecha, que era Laura Sarabia, porque la sacaron de taco. Supuestamente porque él le iba a manejar el Congreso para sacar su reforma.
¿Dónde pierde políticamente el gobierno? ¿Cuál fue el quid para entender esa derrota? Usted lo acaba de mencionar y esto me lo dijeron varios congresistas incluso que le han votado cosas al gobierno y es que el gobierno perdió cuando se creyó el dueño del Congreso. ¿Cómo se cree el dueño del Congreso? Uno, con los cuestionamientos que han hecho Efraín Cepeda. Dos, desconociendo el resultado o la decisión de la Comisión Séptima, señalándolos de no querer apoyar los derechos laborales, lo que les han dicho. Y tercero, cuando se paran ahí y les dicen, bueno, ya hemos, con lo que sea, acordado que ustedes votan la consulta popular y les dicen, no, pero también nos ayudan, por favor, a cambiar la apelación de orden, nos ayudan, por favor, a aplazarla. John Jairo Roldán, liberal, para mí ese fue el punto en el que ayer cambió todo. Cuando el liberal John Jairo Roldán coge el micrófono, él votaba así la consulta y le dice al ministro, me hace el favor y nos respeta. Porque aquí no manda usted y porque si no y respeta a Petro, usted no. Votamos la apelación. Eso fue lo que le cobró al gobierno esta victoria. No haber sabido qué hacer con la apelación. Y si le estoy entendiendo, María Camila, qué buena crónica en vivo. Si le estoy entendiendo, muchos de los que estaban dispuestos a votar sí por la consulta del gobierno, después de votada la apelación para revivir la reforma laboral, terminaron diciendo no voto por la consulta. Por el ambiente, por la estrategia del gobierno y porque dijeron, ¿cómo vamos a quedar? Acuérdense que estamos en año preelectoral. ¿Cómo vamos a quedar ante la gente si les decimos que nosotros podemos tramitar una reforma laboral acordada en consenso y lo que preferimos es llevarlos a las urnas y pagar 700.000 millones de pesos? Tal vez ese fue el argumento pues, desde la oposición de Paloma Valencia, que decía, mire, ya para qué mucho, y eso dicen que cuando ella habló y dijo eso, muchos congresistas, muy representativo ese momento fue cuando Paloma se dice... A ojo de buen cubero. Y usted que es una excelente y aguda reportera política, María Camila, ¿cuántos pudieron haber entre la resucitada de la reforma a través de la apelación y la votación de la consulta que iban a votar por el sí y dijeron que no? Pues, más o menos. Que no o que se abstuvieron de votar. La cuenta que teníamos era 56. Que votaban por el sí. Por el sí y llegó a 49. O sea, son 7 votos. 7 votos que se cambian. Cada voto contaba. Hay cada voto contado. María Camila, ¿el gran derrotado es Armando Benedetti? Sin duda. Yo creo que hemos hablado poco, yo creo que dándole altura al debate de esa desencajada tan horrorosa. Pero de quinta. Yo creo que esa desencajada se debe a que se vio con la derrota en el cuello y a él no le gusta perder. Lleva una racha de victorias impresionante. Aquí hablamos de que era Superman sin kriptonita. Le encontramos la kriptonita. No es el dueño del Congreso. Sin ese poder y con esa kriptonita que ya le encontraron a Benedetti, ¿cuál es el futuro político del gobierno en el Congreso? En el Congreso, pues yo creo, Juan Roberto, que a partir de ahora esto ya es una guerra en la que Congreso y gobierno no podrán trabajar tan efectivamente como antes, y más porque el campo está en el Senado, en la Cámara la bailada Pero es el distinta. secreto para sacar adelante esa laboral, porque es que lo importante es que esa reforma laboral se necesita, y ahí sí, hay que pensar en los trabajadores, en la gente que necesita su recargo nocturno, las horas extras, los dominicales, como tiene que ser. Lo dice el que yo considero es el político más respetable de este país, Humberto de la Calle. Hay que ponerse de acuerdo y parece que eso le va a quedar grande a más de uno. El gobierno va a ser el primero, entonces ya será la gente la que determine si hay voluntad del gobierno en tramitar lo que es la dignidad laboral en el Congreso. Y es un año preelectoral, imagínese. ¿Y le ve futuro a estas convocatorias de paros y huelgas? ¿Sabe que sí? Hay un 30% que no se mueve del lado de Gustavo Petro y ese 30% en las calles puede, no sé si sea la expresión, hacer mucho ruido o mucho daño. María Camila, gracias por esta radiografía maravillosa de lo que pasó esta semana en el Congreso. ¿Qué país el que tenemos? ¿Qué país y lo que nos espera, Juan Roberto? Gracias, María Camila.